Empezamos con nuestro primer tema, que sería este Euroelche de Eder Sarabia, así lo he titulado yo, que está levantando bastantes pasiones en la ciudad y que dentro de los ascendidos, pues quizás podríamos decir que es un poco el que mejor se ha adaptado en Primera División. Había ciertas dudas en verano con un poco su rendimiento, cómo iban a adaptar ese estilo de juego que tenían tan característico en Segunda División a la categoría de oro española, pero claro, es que se nos han quitado todas las dudas, ¿no? Al final, Donkey. No hay tanto. Yo me acuerdo de hacer pretemporada, de hacer un poco los once tipos y decir, madre mía, a mí me comparaban, y bueno, yo en parte lo compraba al Elche con la plantilla del Valladolid del año pasado. Es decir, estaban plantillanos de calibre Primera División y realmente así es, pero al final esto es el proyecto, es el partido que te pueda sacar un entrenador, el compromiso que haya. Por hay jugadores como Germán Valera, que en otro equipo a lo mejor te parecían un jugador del montón, y aquí en el Elche está súper potenciado y es un jugador súper útil y que incluso llega a ser determinante. Lo mismo te puedo decir con Febas, lo mismo te puedo decir con Rafa Mir, creo que luego queréis entrar en nombres propios. Entonces creo que al final este es un proyecto de autor, es un proyecto que viene creciendo desde el año pasado con ese ascenso de categoría, apostando por una idea de fútbol que estaba por ver si era trasladable a la primera división. Sarabia, aunque llevamos solo 4 jornadas, está demostrando que sí, que así es. Entonces, para quitarse el sombrero, porque no es fácil muchas veces jugar este fútbol y hacerlo de forma tan efectiva, deslumbrando, jugando bien y con esa propuesta. Entonces, yo creo que es el equipo de moda, es un equipo que apetece mucho ver y coincido con tus palabras. A principio de temporada no comprábamos el rendimiento de muchos de estos jugadores. Sí, Mario, y todo esto tiene un nombre propio, ¿no? Que es Eder Sarabia. Al final, pues... Sí. Al final es todo, ¿no? De estar el año pasado ascenderle, este año tiene a jugadores que les está volviendo a rejuvenecer, como por ejemplo, ¿quién diría que Víctor Chust iba a dar el rendimiento que está dando? Que al final es un clave en esa defensa de tres con Affengruber y con Vigas. Y arriba es que también es lo mismo. ¿Quién diría que Rafa Mir te iba a hacer este inicio de temporada que te está haciendo? En el Sevilla no daba que un pie con bola. El año pasado en el Valencia le vimos muy poquito. Es un acierto de entrenador y es como dijimos el otro día, ¿no? Con Alessio Lichi y el Osasuna, es Sí. un entrenador que sirve para este equipo, que Ujú. si le metes igual en otro equipo, le costaría más hacerle jugar o hacerle carburar. Sí, sí, es un entrenador que está sacando todo el jugo. Repasando un poco resultados, el otro día vimos el partido contra el Sevilla que lo empatan, quizás un poco de mala fortuna, ¿vale? Fue un partido que se decidió mucho por las porterías, fallos en portería bastante claros, entonces decidieron y decantaron un poco la avanza hacia ese empate. Pudimos ver cómo resolvía muy bien en casa, que al final estos equipos tienen que hacerse fuertes en casa, como todos, pero especialmente los recién ascendidos. Un 2-0 al Levante y luego dos empates de muchísima calidad contra el Atlético de Madrid y contra el Betis. Y es que ya no es solo Sí. tema de resultados, es tema de la forma de jugar. Por ejemplo, si lo comparamos con el Athletic Club, siendo yo del Athletic Club, al final has conseguido buenos resultados, pero no has convencido mucho con tu juego, como el Athletic Club. Pero el Elche es que ha convencido más con el juego que con los resultados, si son ya buenos o vamos, es que las dos cosas es como que se unen. Entonces, hablabais un poco de nombres propios, yo sí que quería nombrar a Rafa Mir, que al final coger a un jugador que estaba completamente fuera, estaba en el desierto, Rafa Mir, a través de una cesión rejuvenecerlo de esta manera y que coge y te meta 3 goles en 4 partidos es bastante increíble. Sí, obviamente nadie esperábamos este impacto tan rápido de Rafa Mir, un jugador que creíamos amortizado en los proyectos fallidos en Valencia y Sevilla. A lo mejor la han venido un poco grandes, a lo mejor Rafa Mir es un buen jugador para equipos, a lo mejor de zona baja, como en su día fue el Huesca, ahora el Elche. Obviamente tendemos a sobrereaccionar. Son 4 jornadas, seguramente este Rafa Mir no sea consistente y aunque creo que ahora mismo es una buena opción que tú le ves jugar y ves lo que aporta claramente al sistema del Elche y luego esa claridad en metros finales ya veremos hasta qué punto. Lo que hablabas antes es que yo he visto a este Elche el año pasado hacer que Soricaba, que es uno de los jugadores más antifútbol que yo he podido ver en mi vida, marcara goles y hiciera cifras que al final el contexto te potencia mucho. Perdóname si yo soy así, un poco faltón a veces No, No, sí, no. sí, nosotros sin que no también. se ofenda a ningún jugador. Les tengo cariño a todos, ¿eh? A todos les tengo cariño cuando me puntúan bien en mi fantasy, hay que decirlo. No, pero bueno, cogiendo el hilo, creo que Rafa Mir es una sorpresa que hay que ponerlo en su haber porque yo creo que ha limpiado mucho la mente, ha tenido
motivos extradeportivos que todos conocemos que seguramente han limitado su carrera, no ha estado centrado, obviamente también es responsabilidad suya, los equipos no han acabado de apostar por él y las oportunidades que ha tenido habrán sido pocas, pero no han funcionado y ahora pues ha tenido de inicio una oportunidad, se ha ganado el puesto y ahora estará en él el mantener este rendimiento y yo por lo que veo, por la confianza que tiene el entrenador en él, por el catálogo de recursos y de condiciones que tiene para ser definitivo en un equipo de zona baja recién ascendido, me parece que Rafa Mir es una opción a tener en cuenta que dentro de este Elche le aporta gol, que es algo muy necesario para equipos de la zona baja. Sí, sí, totalmente, Mario. Al final es que, aparte del gol, que es lo que decía Donkey, también te da muchísimas cosas. Me recuerda mucho a Álvaro Morata en esa forma de recibir de espaldas y descargar hacia las bandas y también hacia su compañero un poco Bonnie and Clyde, que están siendo Álvaro Rodríguez y Rafa Mir, uno asistiendo y otro rematando. Quería pues que me hablaras un poco de esta asociación, ¿no? Parece que están asociando muy bien Álvaro Rodríguez y Rafa Mir en este sistema de dos puntas de Sarabia, ¿no? Sí, porque saben ir hacia medio campo a recibir. Y al final eso se nota, ¿no? El otro día le vimos contra el Sevilla y también lo hizo muy bien. También yo creo que hay que hablar también de este hombre y es Martín Neto. El otro día se le vio muy bien en el campo, pero también otro nombre muy importante es Maraguado. Maraguado se hizo notar mucho en Sevilla, que no pudo porque tenía fiebre, me parece. Sí. Eh, Luego también te voy a decir, bueno, ya le conocemos, ¿no? A Febas. Y Rodrigo Mendoza también es otro nombre que apuntala muy bien ese medio del campo Hmm. para asociarse con los puntas. Sí, es verdad que el centro del campo cumple bastantes Mm. buenas sensaciones con Sarabia. También otro de los nombres capital es Mariscal Affengruber, ¿no? Como le digo yo, General Affengruber. Es una barbaridad. El otro día, 12 de 12 duelos ganados. O sea, es que es un ganador de duelos nato. Es el central que quieres tener de ancla para corregir todas esas situaciones de peligro que vas a generar, porque al final el Elche, lo decía el otro día de Sarabia en una entrevista que tuvo, es como un patio de colegio. Dice, tú cuando juegas en el patio de colegio, ¿qué querías hacer? Coger la pelota rápido, ir corriendo hacia la pelota, presionar, ¿sabes? En plan, juegan como niños en el más buen sentido de la palabra al final, y juegan de una manera muy alegre. Entonces necesitas a un malvado, necesitas ahí a Jafar, que sea el que te corta todo lo malo que pasa y que esté ahí con el bastón y no pasa ni Cristo, ¿no? Affengruber, ¿tú qué piensas un poco, Donkey, de esta figura de Affengruber? Que es lo suficientemente clave y que aguantará toda la temporada a este nivel, porque estas jornadas, vamos. Sí, yo es el jugador de leche que veo más sostenible en un rendimiento alto y seguramente ya el debate con Affenhuber es qué calibre de club puede interesarse con él, cuál va a ser el salto que va a dar, porque en este Elche va a ser muy difícil que pueda mantener a un jugador si mantiene la regularidad que hemos visto hasta ahora con estas condiciones, también con una temporada en segunda división que al final no es sorpresa. Affengruber sí que es verdad que nos podemos sorprender el rendimiento de Mir, de Valera, pero de Affengruber en pretemporada ya se avisaba. Los que habían visto al Elche, que no era mi caso en segunda división, te decían que las condiciones de este jugador, más allá de que luego se replicara en una buena puntuación fantasy, pero que eran tremendas y un comienzo titubeante en el primer partido, pero yo diría que en la muestra que hemos tenido hasta ahora, habiendo visitado campos de exigencia como el Pizjuán, como el Metropolitano, hemos visto todas las cualidades que tiene de un central muy completo, bastante limpio, que toma riesgos controlados, que eso en el fútbol moderno es muy importante, y que sabe jugar en sistemas como el del Elche, que no es fácil ser defensa en este tipo de sistemas porque normalmente te hacen exponerte mucho arriesgando con balón y también muchas veces teniendo que recibir al ataque rival con muchos espacios a la espalda. Entonces él tiene ese nivel de activación, de atención, sabe corregir cuando es necesario y tiene un potencial y una proyección tremenda. Está en el equipo que le ha sabido potenciar, habría que verle en otro tipo de contextos, pero vamos, yo diría que es la apuesta más segura que tiene el Elche ahora mismo. Sí, es una vela, ¿no? Que dirige Hmm. el timón del Elche también. Sí, Eh, y por último, pues yo creo que podemos hablar un poco en portería, ¿no? Yo creo que esta jornada va a haber, vamos a tener ahí algo de duda, ¿no? Entre Dituro o Iñaki Peña. Dituro el otro día igual podía haber hecho un poquito más en el primero o en el segundo gol, porque Iñaki Peña yo creo que ya está asomando la patita, ¿no? Como solemos decir nosotros. sí.
Está ahí un poco Iñaki Peña asomando la patita. También otros de los fichajes que asomaron un poco la patita, quizá no de la mejor manera, fueron Héctor Fort y Pedrosa. Es verdad que los últimos minutos del Elche el otro día fueron complicados y en los laterales se notó mucho pues cuando cambiaron a Héctor Fort, que sale muy señalado en la foto del gol. Es verdad que no hace justicia porque al final al chaval tienes que darle opciones. Y bueno, es posible que vayan a tener opciones Iñaki Peña, Héctor Fort, Pedrosa. No sé qué te sugieren estos nombres, Donkey, si te parece que estas son cesiones las tres, porque es del Sevilla, del Barça y Iñaki Peña es cedido o es comprado. Eso lo sabrás tú mejor que es de... Renovó en el Barça antes de irse al Elche. O Amigo. sea que está cedido. Vale, pues 3 sesiones. Sí, las cesiones siempre sabes que son complicadas porque son alquileres que haces y nunca sabes cómo van a salir. Depende mucho del jugador, del encaje que puedan tener y también de cuándo llegan, de cómo y el contexto. Yo lo que sí que pienso, esto es intuición mía, es que vamos a ver, aunque ahora parece que esté muy claro el sistema de Sarabia de jugar con 5 atrás y 2 delanteros, creo que vamos a ver mucha riqueza táctica en el devenir de la temporada. Creo que va a probar muchas cosas, vamos a ver tramos con defensas de 4, vamos a ver tramos con un solo delantero y algún media punta, ahora estamos viendo carrileros, entonces creo que durante la temporada estos jugadores tendrán su oportunidad. Tanto Pedrosa como Héctor Ford, porque sobre todo Héctor Ford el otro día lo probó de tercer central, que quizá ahí no es su mejor posición porque es un jugador que donde flojea es en la atención defensiva y seguramente la calidad que pueda tener con los pies en un Elche la puede mostrar. Entonces creo que va a haber tiempo para todos y en el Elche cada uno tendrá su oportunidad y Sarabia se las irá ingeniando para ir aportando nuevos registros. Y luego el tema de la portería ha sido curioso porque la gestión ha sido extraña. Yo ahí sí que creo que ha habido cierta corrección sobre la marcha porque ellos entienden que Dituro es el portero que les asciende, pero que para primera división ya es un perfil veterano que a lo mejor necesita un relevo de garantías y apuestan por Iturbe. Iturbe es un perfil joven, por lo que sea en pretemporada ni uno ni otro le genera confianza y van a por un tercer portero, que por eso me sorprendió, habiendo fichado Iturbe en este mismo mercado, fichas a otro en la última semana que en teoría llega para ser calibre titular. Obviamente, Iñaki Peña, un portero de su experiencia, que además es de la zona, yo creo que llega para ser titular seguramente esta semana. El debate sigue abierto, pero seguramente esta semana. Y yo creo que es un portero que también va a elevar el nivel sin haberlo hecho mal Dituro. Pero yo creo que Iñaki Peña, tanto a juego de pies como a experiencia, como a dominio bajo palo, puede ser un portero que para este Elche tenga buen encaje. Sí, Mario, te quería pedir un poco tu opinión en portería y cómo lo ves un poco también este partido contra el Oviedo en casa, que a priori pues parte como favorito, ya vemos que juega muy bien. Y sobre todo eso, ese tema de portería, ¿tú a quién pondrías? Es lo que acaba de hablar Donkey. Yo creo que igual sí que es hora de meter a Iñaki Peña, ¿no? Decir, bueno, vamos a probar con este chico. Y yo es lo que dice, Iturbe, no me acordaba de él. Y yo digo, joder, cuando empezamos a hablar del Elche y tal, de los porteros, habían fichado a Iturbe del Atlético de Madrid. Este portero era titular en la sub-21 Sí, y no se le ve. Me parece bastante raro, la verdad. Así que sí que se suena bastante Iñaki Peña, así que vamos a decantarnos por Iñaki Peña. Y con la pregunta que me acabas de hacer del Oviedo, yo creo que va a ser un partido. No, creo que va a ser fácil para el Elche. Yo creo que igual sí que se lo lleva. Y porque el Oviedo ya hemos hablado de él, teníamos mucho hype, se nos ha caído totalmente. sí, Rondón es el nuevo Haller del año pasado. sí, es verdad. Y pues eso. A ver, es verdad que las A ver, temporadas son el, muy el largas, sistema. claro. ¿Cuál? Perdona. Que las temporadas son muy largas. Igual estamos Sí, hablando de esto y de aquí a 3 meses en Navidad, pues Eder Sarabia no come turrón y Rondón es el nuevo Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Pero por la pinta bueno, que tiene esto, pues pinta mejor para el Elche, ¿no, Mario? sí, pinta bastante mejor, sí.